Buenos días, Flor. Buenos días a DJ Juancho, bateando hoy de emergente. DJ Alex viene en camino y estamos esperando a Tenógenes. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en telemetro.com/radio y en Metcon Go. Hoy es lunes 25 de enero del año 2021 y ayer culminó el primer proceso de vacunación. Se pusieron, según el vacunómetro del MINSA, 6.412 dosis de vacuna, y estamos pendientes de la llegada de las siguientes dosis, que deben llegar a mediados de febrero, Dios mediante, dependiendo de la capacidad de producción de los laboratorios Pfizer-BioNTech, que están teniendo problemas para distribuir las vacunas, no solo en Panamá, sino en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, por lo que ya explicamos acá de los fabricantes de ARN mensajero, que es el componente fundamental de esas vacunas. Solamente hay 2 proveedores en el mundo, y bueno, el apetito por las vacunas hizo que la demanda sobrepasara a la oferta. Y bueno, ya no son 1 ni 2 casos aislados denunciando que vacunaron administrativos y allegados antes de los que están en la primera línea. Son quejas en un montón de hospitales, incluyendo algunos en los que anuncian protestas. Hoy Pachi Cárdenas habló de 13 personas, pero dijo que no los van a sancionar porque, bueno, que igual había que vacunarlos. Así que no sé cómo hace clic eso con la declaración del presidente de que él se disgustó fuertemente y que él no va a permitir que esto pase. Bueno, la manera de enviar un mensaje claro y contundente, porque esta es la primera, o sea, la incipiente etapa de vacunación. Solamente 6.420, que según el vacunómetro se aplicaron 6.412. Falta el grueso. Entonces, si esa rebatiña se da con ese pequeño número de vacunas que estaban destinadas únicamente por razón del plan establecido por el gobierno para el primer frente o la primera línea de batalla contra el COVID. Esto es las personas que están en contacto directo con los pacientes de COVID en las unidades de cuidados intensivos y demás. Pero al parecer esa primera línea se amplió y entonces se hizo una especie de trazabilidad, porque escuché decir que es que una secretaria del complejo, porque está en contacto con los médicos que atienden a los pacientes del COVID. No, eso no es primera línea. Porque si eso fuera es primera así, línea, pero no estratégico. No, eso no es primera línea, Flor, porque si fuera así, entonces los familiares de ese médico que está en contacto con COVID también, y si tiene un conductor, el conductor también, si toma un taxi, entonces ese taxi también. Es decir, eso no es primera línea. Aquí primera línea es los que están en contacto directo. Bueno, aquí hablábamos a Tenógenes antes de que llegaras sobre la declaración de Pachi Sánchez Cárdenas, que dijo que había 13 personas que no se tenían que vacunar, pero yo que escuché se vacunaron. 13. Sí. Y él dijo que no se les iba a sancionar porque igual había que vacunarlos de alguna manera porque están por ahí. O sea, digamos que no están cerca, pero el tema es cómo cuadra eso con lo que dijo el presidente de que le disgustó fuertemente el asunto y que no iba a permitir que estas cosas pasaran. Ya están aceptando que hay 13. Y espérate un segundito, ¿y dónde quedó la declaración de la misma caja de que iban a sancionar a todos los que encontraran? Ya sabemos que hay 13, ¿a cuántos han votado? No, y la contradicción de lo que dijo ayer la viceministra de Salud con lo que dijo la ministra consejera con el director de la Caja del Seguro Social. Analicemos un poquito eso. Entonces, al final, yo de verdad no terminé entendiendo entonces quién tenía la razón, porque la propia viceministra dijo que sí había gente que no requería la vacuna y que se puso la vacuna. El señor Sánchez Cárdenas nos dijo hoy que habían 13, pero que estos 13 al final sí necesitaban la vacuna. Pero y entonces, todos los que se están quejando en este momento, que son todos médicos en primera línea, ¿por qué razón se están quejando? Porque por lo visto sí hubo gente... Y Eira Ruiz dijo que todo estaba siendo transparente. Sí, y el director de la Caja del Seguro Social de igual forma dijo que no había ningún caso. Evidentemente entonces, hay una o contradicción o imprecisión, porque o descaro directamente. Bueno, la doctora Ivette Berrío puede estarse refiriendo a 13 en las instalaciones del MINSA, digo yo, dándole el beneficio de la duda.
El doctor Lau puede estarse refiriendo a la auditoría que se hizo de los 70 vacunados el primer día en el complejo hospitalario metropolitano. Es decir, son dos cosas distintas. Pero ciertamente ya hay reconocimiento de altos funcionarios de que hubo personas vacunadas indebidamente en esta primera vuelta, y hay contradicción con otras altas autoridades del Estado que dicen que no, que todo es transparente y todo es prístino. Entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo. Y con lo que dijo el presidente de la República el viernes, que él mismo dijo que no le había gustado cuando se enteró de lo que pasó con las vacunas. Entonces, hubo juega vivo. Debe haber entonces despedidos o destituidos. Debería. Si alguien se metió en la fila. Porque yo realmente dificulto que los médicos estén quejándose por gusto. O sea, algo pasó allí. E insistimos, Atenógenes, tal como nos dijo José Ugaz el viernes, y también lo han dicho varias personas, lo han pedido varias personas en redes sociales y en declaraciones públicas. La vacuna para esas irregularidades, valga el símil, sería publicar la lista de vacunados. Y el tema de la privacidad, pues evidentemente no hay tal cosa, porque si fuera una cuestión de intimidad de las personas, no se publicarían los nombres de la primera vacunada, la última vacunada, el primer vacunado en Veragua, la última vacunada en el primer vacunado en el Santo Tomás, etcétera. Se publican los nombres, fotos y todo por cuenta del Estado. Entonces, se está violando esa privacidad de esas personas. Mira, no sé si ustedes vieron antes de ayer, el video que sacó el propio Seguro Social, donde graban a una paciente, o sea, con cara, agradeciendo a la paciente la trazabilidad que hace el gobierno. Y sacan el video con nombre, apellido y hasta la dirección de la casa de la mujer. Entonces, menos mal no pueden publicar la información de los pacientes para proteger su confidencialidad. Cuando son sus allegados no pueden, porque cuando es el pueblo, coge tu video. Es que no está claro. Sí, no está claro. No está claro de la forma en que el gobierno habla acerca de proteger la privacidad de la gente. Está claro, es cuando son los cerca no, y cuando son los lejos sí. Una cosa, yo insisto en una cosa. Es lo que tú puedes pensar, pero es que ese es el problema principalmente. No va a quedar la interpretación de la gente. La ley es clara acerca de este tipo de situaciones. Una cosa es el expediente clínico de las personas en poder de agentes o autoridades del Estado, eso es una cosa. Y otra cosa es la lista de las personas que se pusieron una vacuna. Ya eso nos lo explicó José Ugaz en aras de transparentar esto. Esto hay un debate a nivel internacional también sobre el tema de las cláusulas de confidencialidad de las farmacéuticas, no de ahora, de hace años, porque esas cláusulas están en los contratos de las farmacéuticas con todos los estados y todas las entidades de salud de todos los estados, y siempre ha habido un reclamo en aras de la transparencia y de transparentar eso para lograr, entre otras cosas, mejores precios de los medicamentos. Entonces, cuando hay transparencia, todo es claro. Entonces, pretender opacidad sobre pretexto de proteger un supuesto derecho a la intimidad, que ya estamos viendo que no lo es, porque si hay el derecho a la intimidad, Floria Atenógenes, es absoluto, todos, claro. No es relativo. Entonces, o lo hay o no lo hay. Ahora, ya se acabaron las dosis. Quedan las 6.420 para la dosis dentro de 21 días. ¿No? Y ahí está el vacunómetro, o sea, ya se aplicaron todas, no quedó nada. Esta mañana el doctor Sánchez Cárdenas... Entiendo, ¿no? Esta mañana el doctor Sánchez Cárdenas planteó que esas reservas pudiesen utilizarse. Y también habló de la fecha de la llegada del nuevo lote, que sería el 15 de febrero. Así que hay que ver qué decisión van a tomar entre ahora y el 15 de febrero. Faltan 3 semanas específicamente para ver si se utilizan esas dosis o no. Por otro lado, y paralelo a esto, están los hospitales privados a los que no se les distribuyó vacunas. Ya han iniciado también una campaña en donde... Es lógico, ellos también están en primera línea de defensa contra el doctor Terán habló este fin de semana y dijo que los hospitales privados asumen el 5.3% de los pacientes nacionales en sala, 9.2% en UCI y 9.5% con ventilación mecánica asistida. O sea, a esta gente, sin los hospitales privados, el sistema público hubiera colapsado. Entonces no entiendo cómo es que no los contemplan del todo. Pero por otro lado sí contemplan a los que manejan ambulancias de una empresa privada en Santiago de Veragua. Y también en Azuero. Privada. No solamente fue en Santiago, privada, fue en Azuero también. Privada de un expresidente de la Asamblea. Sí. Valga la coincidencia. Pero ¿te refieres a la de Azuero o la de Veragua? La de Veragua. Y que tiene contratos con el gobierno. Entonces, esa parte yo no la entiendo porque
¿qué pasa con todos los médicos que están en hospitales privados y que creo que están más expuestos al COVID que lo de las ambulancias? Pero por supuesto bueno, que es que sí. al final además, uno como no eliges puede una empresa de entrar. ambulancias y otras no. Sí, exacto. Uno no puede entrar en ese discernimiento porque es muy difícil. Es una línea demasiado delgada. A mí se me hace que, insisto, primera línea es primera línea. Y primera línea debe ser el que recibe el paciente. Meter a los de segunda, tercera, cuarta y quinta línea en esta fase fue una tremenda irresponsabilidad, una tremenda infamia. Dejar por fuera a los médicos de los hospitales privados sin permitirles a los hospitales comprar la vacuna. Porque esa es la otra. Si los hospitales privados pudieran comprar la vacuna, tuvieran la autorización, Bueno, como se ha dado en otros países, por ejemplo en México, el presidente, que por cierto dio COVID positivo, Sí. fanático no usar mascarillas, quién sabe cuántos habrá contagiado. Vuelo comercial sin mascarilla, irresponsable. Pero permitió a los hospitales privados de México y a los estados, ahí es un sistema federal, comprar las vacunas directamente a las farmacéuticas. Aquí debería hacerse lo mismo, pues, porque, Aquí pero ni no puedes dan ni dejan hacer. no puedes hacer como el Pedro del Hortelano, que ni come ni deja comer, Sí. ¿no? Yo creo que hay Entonces, una tremenda oportunidad, bueno, pues para que el que quiera vacunarse rápido, pues lo haga a través de los hospitales privados. Porque es que encima no le estás dando a los hospitales privados las vacunas. Sí, no, porque por si lo supuesto. utilizaras Es que las para vacunas- que pudiesen poner vacunas en los hospitales privados es un asunto. Pero ni lo haces, ni lo Ni lo dejas dejas hacer. Ese es mi punto. sea, las Y el otro vacunas- tema es las los políticos vacunas- cuando se enferman no van a la pública. Ahí No, sí van a la consideran la privada. privada, ¿no? Ahí sí. El propio doctor Sánchez Cárdenas, médico de la privada, Sí, claro. Exactamente. por a él le tocaba. No, porque también, ¿no? como la mayoría de los médicos, ¿no? Claro, Como la mayoría de los médicos Muchos que atienden en el comparten. sector público y en el privado. claro, Ahora, comparten. hay médicos que son parte de los que se están quejando, los internos de los hospitales públicos, de que ellos también han estado expuestos y apoyando y no los consideraron para esta primera vuelta. Bueno, a esperar la llegada Sí, de los la internos vacuna. son como que siempre los dejan por fuera, los internos. El 15, sí, a esperar la llegada de la vacuna el 15 de febrero. Pues sí, Y a mí esos me da- internos están, más en la primera línea que los de las ambulancias. Pero Eso por yo. supuesto O sea, que sí, eso no hay, atienden. eso Y no hay la Son los menor que duda. atienden en las ¿sabes qué es lo más salas. triste? Que aquí nadie explica nada. Entonces luego sale el vicepresidente a decir que por favor no desinformemos. Si bien es cierto que hubo una campaña de desinformación en su contra el viernes, esas campañas de desinformación se dan no solamente por maldad, que en efecto la hay, sino por los vacíos que ellos dejan y la gente llena. Si fueran transparentes, nadie tendría con qué hacer daño. A mí me recuerda eso que pasó el viernes, aquella frase que a mí desde niño me decía mi mamá y mi papá: créate la fama y échate a dormir. Eso, cuando tú tienes mala fama, no hay manera. Puede ser la infamia más grande, queda un halo de sospecha. Cuando tú tienes buena fama, te pueden estar diciendo alguna verdad de una irregularidad y gente queda dudando de que es una maldad. Así de sencillo, esa es la ecuación. No hay Por espacio eso de hay que duda cuidar el razonable. nombre, por eso hay que cuidar el Así nombre. es. Mira, en todos lados hay corrupción. No sé si vieron que el jefe del Estado Mayor de la Defensa en España Sí. Y una renunció alcaldesa también. por vacunarse cuando no les tocaba. Así Aquí es. eso no va a pasar. Y por lo que le oí a Sánchez Cárdenas esta Menos. mañana, no solamente no nos vamos a renunciar, sino que tampoco los van a sancionar porque él dice que ellos Les tocaba. igual. Oiga, y a propósito de vacunas, no sé si vieron que en la Embajada de Panamá en México gestionó 50,000 vacunas rusas, Sputnik, para ser usadas por el pueblo panameño. ¿Tú te las vas a poner? No, yo estoy apuntado en la fase que me toque, Ahora- en la de Pfizer BioNTech. Ahora, Sea la fase FDA, 2A la o FDA. sea la fase 5. Ahora, sí les informo que hay investigación ya científica sobre la vacuna, la están analizando en detalle porque resultó ser un experimento en vivo, en tiempo real. Y de verdad, no es broma, es serio. Revistas científicas están analizando este caso porque sí resultó ser un experimento en vivo de parte de Rusia, cierto. Y en el caso de China también anda en la misma onda. ¿Por qué? Porque ya ha pasado suficiente tiempo desde la primera dosis que se inyectó y hay muchas personas que ya han recibido la vacuna. Entonces, son casos que se han dado producto de la realidad del COVID. Así que quizás uno no puede subestimar ese tipo de vacunas en este momento, dada la realidad así del es. mundo. Y ¿no? una buena noticia que también surgió este fin de semana con relación al COVID, y ahora sí
con un posible tratamiento a través de una medicina de ingesta oral es la de la colchicina, un medicamento barato, producido por casas farmacéuticas para tratar la gota, es decir, el exceso de ácido úrico que provoca dolor en las articulaciones. Pero no está aprobado, o sea, todavía no... Hay ya varios estudios publicados muy prometedores, mucho más prometedores que cualquier otra de estas fórmulas mágicas. Pero los propios doctores están diciendo, por favor, no vayan a comprarlo todavía, ¿no? Pues todavía no ha sido... Porque entonces se acaba. Así es, todavía, y deja sin la colchicina a los que sí la necesitan. Pero aparentemente esta sí tiene mucha más probabilidad de funcionar en fases previas, no como preventivo, porque esa es otra. La gente se toma como si fuera preventivo y entonces se toman cualquier cosa y resulta ser que no previene. O sea, no hay nada que prevenga el virus, salvo el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, etcétera. Ustedes vieron el show que hicieron para llevar las vacunas a Chitré. Yo los conté. 4 motos, un carro de policía, un bus grande, una ambulancia, un carro de bomberos, un bus colegial, 2 camionetas, un sedán y 6 pick-ups para llevar un cooler de vacuna. Yo quiero saber si estamos gastando más en transporte o en vacunas. Y en Veraguas también fue lo mismo. O en promoción. Mira, este fin de semana, a raíz de eso, Flor, este fin de semana... Botan la plata ajena, hombre. Este fin de semana, a raíz de eso, leí un artículo muy interesante de la periodista Grisel Betancourt sobre la alerta que dio Interpol de que el crimen organizado estaba detrás de los lotes de vacunas. Ya sea circuló una alerta a nivel internacional a todos los estados, ya fuera para robarse los cargamentos o para falsificar cargamentos, robárselos con el propósito de falsificarlos y venderlos en el mercado negro. Entonces, que hay que tener algo de seguridad, por supuesto. Sí, yo lo que creo es que el despliegue fue exagerado y lo dije hasta desde el primer día que llegaron, ¿no? Un despliegue un tanto exagerado para mi gusto, pero de que había que tener alguna protección no tengo la menor duda. Sí, pero oye, vaya, un cooler. O sea, si cuentas aquí son 5, 6, 7, 8, oye, 14, 15, 16, 17, 18 carros o motos o ambulancias. O sea, ¿qué tiene que hacer un carro de bomberos ahí? Hay más vale. Hay un Tercel anda más rápido. Más dinero vale, yo creo. O sea, si es por el valor económico, yo entiendo la protección porque hubo una alerta de Interpol, pero más dinero vale, por ejemplo, un camión cargado de leche o de cervezas o de sodas, sobre todo si las pagas a los precios que la paga la Asamblea. Exacto. Que el cooler con las 500 o 400 Yo creo que vacunas. lo más importante ahí es el movimiento para llevarla. O sea, que yo creo que ahí sí hay que establecer... Que lleguen a una velocidad. Si requiere una velocidad constante, hay tantos huecos en las calles a un tiempo que tienes que llevarla con calma. Sí, eso yo creo que es con una programación de tiempo y todo, porque no es lo mismo en el cooler, Flor, que en la nevera de menos 70 grados. Sí, todo lo que quieras, pero 16 carros es es un gasto de recursos del Estado sin asco. Ahí no hay espacio para el debate. Oiga, por eso digo, protección han debido tener, pero quiero contarles algo, vamos a cambiar diametralmente, o sea, opuesto. Antes de eso, porque es que aquí me están informando que dice que en el call center del seguro que está ubicado en El Dorado, arriba de Nicos Café, dice que hay hacinamiento. Y es un call center del seguro. El personal está muy asustado, dice que tiene miedo de protestar. Esto habría que investigarlo porque nos están mandando ese mensaje desde allí. Dice que hay hacinamiento en este call center de la Caja de Seguro Social y siendo una entidad del Estado, siendo la Caja de Seguro Social, creo que ellos deben dar el ejemplo y tomar las medidas de bioseguridad en estos casos. Si la gente está haciendo las advertencias, debe ser por algo y no es un tema de estar tomando represalias, sino de prestar atención a ver si realmente está ocurriendo eso en el call center del seguro ahí en El Dorado. Ok, hay otros temas, pero ya tenemos al invitado esperándonos, así que les hablaremos después al final. Vamos a un cambio y vamos a volver y vamos a hablar con el intensivista Pablo Moreno. Él es director de UCI y de control de calidad de Mayo Clinic en Estados Unidos. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, aquí hay protagonistas en este momento del tema de las vacunas. Vamos a conversar con el doctor Mario Miller, que es médico internista, residente, tengo entendido, y que también ellos están preocupados porque a ellos no les tocó vacuna. Doctor Miller, buenos días. ¿Le escuchamos? Buenos días.
Cuéntenos acerca de lo que ocurrió. Ustedes no recibieron vacunas, ustedes están en primera línea y por lo que estamos viendo en pantalla, ustedes están atendiendo pacientes de COVID. ¿En algún momento se les prometió a ustedes la vacuna? ¿Qué pasó? ¿No se cumplió con eso? Ante todo, buenos días. Desde el día 1 Atenógenes, todo el personal de la policlínica del Blas Gómez Chetro ha estado en primera línea contra el COVID-19. Desde el día 1 hemos ido trabajando día y noche, 24 horas, todo el personal de la policlínica. Y en el momento que llegaron la vacuna no ha llegado y no tenemos indicio de cuándo va a llegar a Arraiján. ¿Pero se las prometieron o no se las prometieron? Hicimos toda una logística de más de 2 semanas, donde se mandaron listas de todo el personal de primera línea de la policlínica para la logística de la vacunación. Aquí me encuentro con la jefa de enfermería de cuarto de urgencia que estuvo manejando la logística para poder empezar la vacunación y no llegó la vacuna y no nos han puesto la vacuna a nadie aquí en la policlínica. ¿Cuántas personas estaban en esa lista? Cuéntenos, enfermera. Más o menos aproximadamente, incluyendo el personal que tenga que ver con el tema COVID, radiología, farmacia, personal de aseo, muy importante, enfermería, médicos y alguna parte administrativa, pero más que nada directamente los que tienen contacto directo con los pacientes pueden oscilar entre 200 a 217 personas. ¿Por qué se escoge? Parecerá egoísta, pero no es así. Estamos conscientes que todo el territorio panameño debe ser vacunado para que esto pare, pero realmente se trata de la teoría de que la carga viral, el tiempo de exposición tiene que ver mucho con el que usted se contagie y definitivamente para poder dar una atención óptima, que es lo que viene a buscar cada uno de los ciudadanos aquí a la policlínica, debemos contar con un personal que esté también óptimamente en salud para poder brindar lo que la ciudadanía viene a buscar aquí, o por lo menos todo lo que está en el área de Arraiján. Queremos dejar claro que sí, sabemos y estamos conscientes que 12.000 vacunas, esto prácticamente es nada. Pero por lo menos contar o hacer una buena distribución y aclarar, o por lo menos personarse y respetarnos y decir, esto se va a hacer así, pero simplemente ignorarlo. Es lo que nosotros queremos aclarar. Ni personal, ni siquiera por parte de los pacientes que corresponden a esta área han sido vacunados. Ustedes están conscientes que es probable, y lo hemos analizado acá, que la lista se solicitaron cuando se preveía que llegaran 40.000 dosis, pero hubo la situación con los laboratorios Pfizer-BioNTech de que entregaron solo la tercera parte, un poquito menos de la tercera parte, 12.840 dosis. Y es probable que por eso se haya tenido que variar la distribución de esta primera entrega. A partir del 15 de febrero supuestamente debe llegar la siguiente entrega y entonces ahí se incluirían a quienes no les tocó. Pero porque evidentemente algo de eso pasó. No hay duda de que algo tuvo que haber influido esa disminución con lo que ha sucedido. Lo que estás mencionando. Sin embargo, llevamos 11 meses de pandemia y si vemos las estadísticas desde el día 1, el distrito de Arraiján nunca ha bajado del lugar número 5. Siempre hemos estado entre los 5 primeros corregimientos a nivel nacional con más número de casos de COVID-19. ¿Cómo es posible que la logística de la vacunación y la entrega de vacunas haya dejado por fuera a uno de los distritos con más casos desde el día 1? A ver, doctor, entonces, ¿no llegó ninguna vacuna entonces? No llegó ninguna vacuna, pero bueno, es lo que te decimos. Ahí están las estadísticas. Día a día el gobierno nacional ha tirado las estadísticas y Arraiján nunca ha bajado. Sí, es cierto. Incluso con las cuarentenas totales siempre hemos mantenido números de casos positivos, sospechosos altos. Y Arraiján no se tomó en cuenta para la vacunación. ¿Cómo es posible que siendo uno de los distritos con más casos a nivel nacional desde el día 1 no se le haya tomado en cuenta? ¿Cómo pretenden que podamos atender a la población de Panamá Oeste, de Arraiján, siendo la policía 4 horas de las 6 de la tarde en adelante? En el vacunómetro, que es supuestamente el registro de la vacunación online, de Arraiján hay 401 más 397 más 394 vacunas, según la gráfica del vacunómetro. Es completa mentira, porque esas 400 vacunas que refiere no sé quién,
no sé dónde habrán llegado o se habrán perdido en el camino, pero aquí a Arraiján no han llegado. Nadie ha sido vacunado aquí en la Policlínica de Arraiján. Como bien dijo la MIS, aquí somos un personal de primera línea con más de 200 personas día a día entregados a la atención del paciente y ninguno ha sido vacunado. Si mandaron 400 y tantas vacunas a Arraiján, se habrán perdido en el camino por aquí y no han llegado. Espera, esto es muy delicado porque ¿y esa es la única policlínica que hay allá? En el de Arraiján sí. 24 horas que tenemos pacientes asegurados y no asegurados desde las 6 de la tarde. Somos la única institución de salud abierta. Y aún así, teniendo esas estadísticas, el gobierno, el MINSA y la Caja no nos tomaron en cuenta. ¿Cómo se llama la clínica, perdón? Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro. Bueno, Ok. gracias Mario, gracias por sus declaraciones. Queda entonces la duda ahora si hubo o no vacunas para Arraiján, siendo Arraiján un distrito tan sensible, siendo Arraiján un distrito donde se reporta esta alta cantidad de casos. Hay que revisar. Y recordándole Sí. también que hemos tenido 3 colegas fallecidos en la policlínica y colegas que han tenido que salir del cuarto de urgencia por secuelas graves de COVID. Bueno, muchas gracias, Mario, por las declaraciones. Bueno, parte de la duda que existe ahora con relación a si llegaron o no llegaron las vacunas a Arraiján. En el vacunómetro, que también tiene un mapa, aparecen varias localidades de Arraiján como que sí hubo vacunación, Burunga, Vistalegre, etcétera. Entonces, ahí hay una información que no está haciendo match. Burunga, Arraiján Centro, Vistalegre aparecen en el mapa y ya te digo, en la estadística. ¿Y Arraiján también? Y Arraiján también. Y en la estadística del vacunómetro también sale Arraiján con bastantes vacunas. El tema es si no es la misma clínica a la que le llevaron, pues. Sí, Que ellos dicen que ellos son los únicos 24 horas, pero seguramente hay otros. Quizás fue otro problema en priorización. Tenemos a nuestro otro invitado. Se trata del doctor Pablo Moreno Franco. Él es jefe de la unidad de cuidados intensivos y de control de calidad de Mayo Clinic. Doctor, bienvenido. ¿Lo tenemos aquí? Sí. Hola, Buenos doctor. días, Flor, Atenógenes y Guido. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Estaba oyendo, no sé si estaba escuchando el entrevistado anterior, el tema de las vacunas, el desorden de las vacunas. Usted ya fue vacunado. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, favorablemente hemos tenido las 2 dosis de la vacuna sin muchos resultados o efectos, digamos, adversos significativos y sabiendo pues que la vacuna tiene muy importantes beneficios para prevenir la transmisión, sobre todo para el personal de salud que está en el frente de línea, sobre todo haciendo procedimientos que generan aerosol. Así que muy contento con eso. Atenógenes. Realmente, doctor, mire, usted que puede ver el tema de lo que estamos nosotros padeciendo como país desde afuera, sí sería bueno revisarlo con usted, porque de repente comienzan a aparecer opiniones contradictorias, de repente comienza a aparecer la prioridad de quién está en la primera línea. Acá vemos, por ejemplo, que los médicos residentes que están recibiendo pacientes con COVID, a muchos no se les ha vacunado. Sin embargo, vemos que a operadores de ambulancias que llevan pacientes con COVID sí se les ha vacunado. Entonces, ¿dónde está esa primera línea, doctor? Ayúdenos a encontrarla. Bueno, es bastante sencillo si uno lo ve desde el punto de vista de los factores de exposición. Mientras uno toma en cuenta que el virus se transmite por aerosol, entonces la primera línea está en aquellos proveedores que están atendiendo a los pacientes justo en el momento donde más aerosol se produce. Las cosas que producen más aerosol son las intubaciones endotraqueales, las broncoscopías, los procedimientos que se hacen en el intensivo o la intubación que se hace antes de una operación quirúrgica como los anestesiólogos. Ese es el momento de mayor exposición. También los pacientes que están en ventilación no invasiva, las áreas de UCRE y los pacientes que están con cánulas de alto flujo en el hospital en oxígeno. Estar en la parte de atrás de una ambulancia con un paciente que tiene un alto flujo de oxígeno sí tiene cierta exposición, pero es menor que, por ejemplo, en el UCRE o en el intensivo o en el salón de operación. Entonces, la ciencia, la física, en verdad, te hace
te ayuda a decidir quiénes son las personas que están en mayor riesgo. O sea que el punto para analizar esa primera línea significaría en este momento quién está más expuesto a esos aerosoles. Correctamente. Y eso es lo que se ha tomado en cuenta en muchos hospitales a nivel internacional, de forma que cuando se hace la lista de quienes se van vacunando por las diferentes olas, se comienza por la primera línea que está expuesta a factores de aerosol. También es cierto que hay muchos proveedores que tienen factores de riesgo de forma personal, su edad, su hipertensión, sus comorbilidades, y eso pues se puede también tomar en cuenta. Doctor, llamó mucho la atención y como le dije a Flor esta mañana, mucho éxito la entrevista que le hizo en el Knockout y sus respuestas tan directas y tan contundentes. Entre esas, la que tienen que ver con medicamentos que incluso en Panamá las autoridades están recomendando y metiendo dentro del kit de pacientes con COVID, a pesar de que no hay evidencia científica de que tengan ningún tipo de resultado positivo para enfrentar la enfermedad. Su opinión quisiera que la reiterara específicamente sobre 3 que son los que han sido más popularizados, digámoslo así. 2 de ellos en el kit del MINSA y el otro porque hay gente que lo recomienda, incluso hay un grupo de médicos encabezados por el doctor Ricardo Velázquez que han hecho un movimiento sobre eso. Me refiero a la hidroxicloroquina, la ivermectina y el dióxido de cloro. Y después hablemos, ¿cómo se llama la reconchinchina? Y ahora ha surgido la colchicina. La colchicina. Pero la colchicina parece que sí tiene otra connotación. Sí, bueno, lo que tenemos que decir sinceramente, es decir, en ningún momento se le quiere faltar el respeto a nuestros compatriotas, a nuestros colegas en Panamá. Lo que queremos decir es que la medicina se practica basado en evidencia. Y el método científico es la base fundamental de cómo se practica la medicina. Entonces, de forma que cuando se hacen recomendaciones, cuando se crean protocolos, eso debe basarse en el grado más alto de evidencia. El grado más alto de evidencia se obtiene cuando se hacen estudios doble ciego, randomizados en diferentes centros y que se obtiene un valor estadísticamente significativo. Entonces, de los medicamentos que usted ha mencionado, ninguno de ellos ha alcanzado ese alto nivel de evidencia para ser recomendados. Sabemos, en el caso específico de la hidroxicloroquina, que tiene efectos adversos significativos, sobre todo por arritmias cardiovasculares que pueden causar la muerte. Entonces tiene su riesgo. La ivermectina quizás tenga menos riesgo, pero lo que ha dicho el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos es que no hay evidencia suficiente ni para recomendarla, ni para decirle a la gente que no la tome. Pero sabemos que a dosis altas, como la que se usaron en los estudios in vitro, puede tener efectos significativos también a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, no hay evidencia, por lo menos en este momento, para ponerla en los protocolos. En el hospital donde yo trabajo, no ha sido en ningún momento ni está en nuestro protocolo. El dióxido de cloro es mucho más preocupante porque la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, tiene muchos casos reportados de efectos adversos del dióxido de cloro, incluyendo náuseas, vómitos, pero también falla de hígado y muerte. Entonces, lamentablemente, yo pienso que la gente que está haciendo esas recomendaciones tiene que tener mucho cuidado porque puede hacerle más daño a los pacientes que ayudarlos. La colchicina, pues, es un estudio bien reciente, no ha sido publicado todavía. Lo que se tiene es una nota periodística acerca de la colchicina. Nuestro centro de salud participó en el estudio de la colchicina que fue liderado por Canadá. Y sí hemos visto, pues, conversando con los investigadores, que hay una disminución en lo que es la admisión hospitalaria, la intubación y la mortalidad. Pero nuevamente, no es que ya ese estudio haya sido validado por el review que hacen los científicos, ni se ha visto todos los datos estadísticos de ese estudio. Hasta el punto que en nuestro protocolo actualmente no está la colchicina. Sí estamos conversando acerca de eso, esperando que haya más data suficiente para quizás en un futuro ponerla, pero en este momento no hay, como le digo, suficiente evidencia para recomendarla tampoco. Doctor, usted hablaba ayer en el Knockout sobre
la importancia de tener un comité asesor de expertos basados en evidencia con rigurosidad científica. Y por otro lado, la pregunta que le hacía Guido hace un segundo, ¿no? De la hidroxicloroquina y tal. En Panamá evidentemente se siguen dando medicamentos que ya fueron como sacados del mercado, digamos, la idea, tan simple la idea, no hay evidencia, punto, como usted lo acaba de decir. ¿Cuál es el protocolo que tiene Mayo para establecer nuevos o incluir nuevas acciones a su protocolo de acción contra el COVID? Sí, semanalmente se reúne un grupo multidisciplinario que incluye medicina de emergencia, enfermedades infecciosas, intensivistas, pulmonólogos, hematólogos, reumatólogos. Entonces, una vasta representación de médicos que nuevamente están versados en el método científico, tienen acceso a los artículos, los leen de forma crítica y se presentan de forma transparente y crítica, y lo que tiene evidencia se pone en el protocolo, lo que no tiene evidencia no está. Entonces, sí se ponen también medicamentos que están en estudio, pero con la rigurosidad de saber que hay personal que está siguiendo a esos pacientes para verificar que no hay efectos adversos y para reportarlo, porque en fin y al cabo no queremos solamente ayudar a los pacientes, esa es nuestra misión principal, pero también, además de eso, queremos avanzar la ciencia, generar la evidencia que últimamente se pueda transmitir a otros países y a otros hospitales. Entonces, ese grupo se reúne semanalmente y la evidencia constantemente está saliendo. Sabemos que hemos sido abrumados por esa cantidad de evidencia, pero tener un equipo que pueda hacer eso es súper importante. Y sabemos que en Panamá existen esas personas. Sabemos que en Panamá existen médicos que tienen el entrenamiento, que son investigadores y que pueden participar de una forma voluntaria o como quiera y ayudar a la toma de decisiones. Que la política se salga del salón donde se hagan las discusiones y que se base la discusión en la evidencia científica. Doctor, en mayo, ¿en cuánto empezó la mortalidad en Mayo Clinic? Entiendo que ahora está en 4.2 la mortalidad y que la hospitalización bajó de 12 a 5 días. ¿Cómo era eso al principio, la mortalidad? Sí, bueno, hay que ser sinceros, decir, desde el principio hemos venido adaptando nuestro manejo y aprendiendo. Claro. Y inicialmente los pacientes tardaban 10, 12 días en el hospital. En promedio ahora está más o menos a 5 días. Claro, hay pacientes que se quedan más tiempo, pero el promedio, como le digo, ha bajado a 5 días. Nuestra mortalidad, yo pienso que en un momento pudo haber estado encima de un 10%, alrededor de un 10%, pero paulatinamente esa mortalidad ha disminuido. A medida que se han encontrado medicamentos que sí ayudan a disminuir la inflamación y ayudan a disminuir la coagulación o los coágulos. Entonces, a medida que hemos venido entendiendo eso y manejando más los detalles de cómo se maneja un paciente moderado o un paciente severo, hemos podido disminuir la mortalidad alrededor de un 4% en pacientes hospitalizados. Y se ha analizado pues, los datos no solamente de nuestro centro de la Clínica Mayo en Florida, pero también otros hospitales de nuestro consorcio en Minnesota, en Arizona, y esos hospitales también han ido evolucionando su evidencia y han logrado tener una mortalidad que está en los dígitos únicos. Doctor, su opinión de cerrar espacios abiertos. No tiene sentido eso porque sabemos que la transmisión principal está en espacios cerrados, sobre todo espacios con aire acondicionado, los buses, los trenes, esas son las cosas donde hay más transmisiones. Yo pienso que lo que Panamá necesita es un poco de salud mental y esparcimiento en medio de esta pandemia, ¿no? Entonces salir al parque o salir a la cinta costera o poder ir a la playa, esas cosas no deben tener mayor problema siempre y cuando el panameño siga el sentido común. Es decir, no es que te vas a ir a una playa y de pronto se va a formar un baile allá y todo el mundo junto en un mismo lugar. Siempre manteniendo su distancia, solamente con su familia, con su núcleo del hogar.
Si usted va a la playa con la gente que vive con usted, eso no tiene gran diferencia porque van a estar en el mismo carro, la misma gente que está en la casa, y cuando se bajan a un sitio es la misma gente. El problema es cuando se comienzan a combinar las burbujas. Ahí es donde está la principal transmisión. Doctor, su opinión o la opinión científica en este momento en Estados Unidos acerca de la vacuna rusa, la Sputnik, porque he estado leyendo en estos días investigación científica sobre el tema e investigación científica seria sobre el tema de esta vacuna rusa, pero ¿qué se opina en Estados Unidos sobre ella? Bueno, lamentablemente la transparencia de las vacunas, tanto rusa como china, en cuanto a los resultados, no es tan precisa como han sido las del Reino Unido o la que se han investigado en Estados Unidos. Entonces, yo no quisiera ahondarme específicamente en cuáles vacunas son mejores que otras. Un médico infectólogo panameño muy conocido escribió un artículo muy bueno ayer donde explicaba que la mejor vacuna es la que se pone. Y eso va a estar basado en el acceso, es decir, las vacunas a las que se tengan acceso en Panamá y tenga la rigurosidad del método científico para que se recomiende, es la que la gente se debe poner. Y el dato clave ahí está en que se puedan ver los datos y saber que no hay efectos significativos. Los datos que hemos visto nosotros más transparente y más claramente han sido los de las vacunas de RNA, como la de Pfizer, por ejemplo, o la de Moderna, o también las vacunas de AstraZeneca y Oxford. Tienen muy buenos resultados, no tienen una cantidad importante de efectos adversos y se deben recomendar. Mucha gente, mira, aquí en Estados Unidos sobre todo, se han puesto en el papel de decir, no, que yo no me quiero vacunar porque no quiero que me dé malestar general, porque el efecto más común es malestar general y quizá un poquito de dolor de cabeza. Hay que ser sincero, cuando yo veo a los pacientes que se están muriendo enfrente mío de COVID, un dolor de cabeza eso no es nada en comparación con la posibilidad de morirse por COVID. Y por eso recomendamos que cualquiera que tenga acceso a la vacuna se la ponga. Doctor, usted hablaba ayer de unos porcentajes interesantes que me gustaría que resaltara, subrayar aquí hoy. El porcentaje de protección con la mascarilla, luego con la careta y luego con la distancia por cada metro. Si nos puede repetir ese dato, me parece interesante. Sí, cómo no. La mascarilla, y como mira, aquí yo tengo la mía, es lo que usamos cuando estamos caminando. Eso te disminuye el riesgo en un 50%. La careta o la pantalla facial, eso te agrega otro 30% de protección. Y por cada metro de distancia que tú estés de otras personas, eso disminuye el riesgo a la mitad. Por eso es que se recomienda prácticamente 2 metros de distancia. Entonces, recordaré a las personas que cuando estén en lugares cerrados y cuando estén fuera de su burbuja familiar, que usen mientras más pueda estos 3 mecanismos. Doctor, ¿qué opina del juegavivo en la aplicación de las vacunas? Bueno, muy triste lo que se ha visto. Sabemos de muchos colegas nuestros con los que hemos estado en contacto desde el principio de la pandemia, conversando con ellos, ayudándolos con decisiones críticas, no solo a nivel de su hospital, sino médicos que han dado de su tiempo para ayudar a establecer la respuesta de todo el país. Y a esos médicos que están haciendo procedimientos en de aerosol, se les ha negado o no se les ha dado todavía la vacuna. Yo le hago una solicitud muy respetuosa al Ministerio de Salud, a la Caja de Seguro Social, que por favor hagan una mejor distribución de las próximas vacunas, que se fijen exactamente en quiénes son el personal que está con mayor riesgo y que usen esos factores de riesgo para determinar quiénes son las personas que se deben vacunar. Que la politiquería o el amiguismo no sean los factores que se estén utilizando para eso. Bueno, gracias, doctor, por sus consejos. Yo creo que son muy puntuales en este momento y por sus recomendaciones en medio de esta pandemia del COVID. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias, doctor. Tenemos una pausa. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Regreso con más. Y hoy, en teoría, el presidente anuncia el reemplazo del director de la policía. Sí. Vamos a ver ¿Quién será? Miranda es un sobreviviente. Sobrevivió
a la matanza de La Joyita en un pabellón que estaba custodiado por la policía dentro del pabellón. Sobrevivió a la fuga de Ventura Ceballos, sobrevivió a la ola de homicidios. Récord en año de pandemia. En un año en donde estábamos encerrados y en pandemia. Y bueno, le llegó su fecha de jubilación finalmente, es decir, se va por la puerta grande. No sobrevivió ni siquiera el ministro de Seguridad de la época, Rolando Mirones, a todos esos eventos. Bueno, suenan el comandante Víctor Álvarez y el comisionado Medina. Habrá que ver. Rafael Álvarez creo que es el nombre. Julio, creo. Rafael Álvarez. Víctor Álvarez. Víctor Álvarez. Álvarez y el comisionado Medina asumirían en teoría el jueves. El nombre que yo tengo es Rafael Álvarez. Bueno, un Álvarez. Pero yo tenía Víctor. ¿Será que cambié el nombre? ¿Al hombre? Porque a lo mejor se llama Víctor Rafael. A lo mejor se llama Víctor. A lo mejor. Rafael Víctor, pues. A lo mejor sea otro comisionado que sea Víctor Álvarez, no sé, desconozco. Pero Rafael Álvarez sí es comisionado, yo lo verifiqué. Sí, oigan, yo también verifiqué Víctor Álvarez también, pero bueno. Pero de repente hay un Víctor Álvarez y un Rafael Álvarez, puede ser cualquiera de esos dos. Son nombres que están sonando. Un Álvarez y un Medina. Nombres que están sonando. Estaba pensando, cavilando sobre el anuncio ese que hizo en Twitter el embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges, de que recibió 50.000 vacunas Sputnik para ser enviadas al pueblo panameño. Eso ¿dónde entra, dónde encaja con el plan de vacunación del gobierno? Eso no está en el plan de vacunación. Porque nunca el gobierno nos había dicho a nosotros que se tenía pensado recibir vacunas de las vacunas rusas. No vaya a ser que el embajador en la India, quien esté embajador en la India, también consiga... O en China también consiga vacunas chinas y vacunas indias por fuera del plan. O sea, yo creo que ahí hay una falta de coordinación evidente. Y cuando se habla de las cantidades, tú ves, oye, pero espérate, es que hay 50.000 vacunas rusas esperando en México, sí, pero ¿y qué pasó con acá tenemos 12.000 vacunas? Entonces ya comienzan a enredar a la gente sobre eso. Son mensajes como contradictorios. Sí. Y que una cosa no tiene nada que ver con el plan de vacunación. Y además generan desconfianza. Generan desconfianza y a mí me suena más a propaganda política que a otra cosa. Hay que agarrarlo. Con 50.000 vacunas. Y mire lo que dijo el doctor. No es, ¿no? Mire lo que dijo el especialista. Las vacunas rusas cuestan $10 cada dosis. Por eso digo. O sea, eso gratis no es. Sí, pero no está en el plan. Aquí en ninguna fase se habla de vacunas rusas. Por eso, ¿quién lo autorizó a él para negociar eso y quién lo va a pagar? Porque él no lo va a pagar. ¿O son gratis? No son gratis, no son donación. Pienso, no sé. No sé. There's no free lunch. No sé. No hay nada gratis. No existe nada gratis en esta asistencia, mijo. Entonces, hay cosas que se pagan en especie. Pero espérate, pero si se recibieron quiere decir entonces que por algún lugar hay que pagarlas, ¿no? Por eso te digo. O así es, o algo a cambio. Oye, y antes de terminar, podemos hablar un poquito de la Corte Suprema de Injusticias de este país. A ver. Vieron que le resolvieron el amparo de garantía, el habeas corpus, a Carlos Houten. A Carlos Houten. Que es el diputado del CD del Parlacén y el suplente Rica Martinelli. A esa velocidad deben resolverse todos los habeas corpus, de acuerdo con lo que establece la ley. Por ejemplo, los que nos afectan a los ciudadanos. Dice, en menos de 24 horas. Exacto. ¿No? Lo hicieron en menos de 48, sesión permanente y todo, y declararon ilegal su detención. Queda claro que aquí no todos somos iguales. Pero creo que tenía algo que ver con la forma de si le habían pedido permiso a la Corte o no para realizar la detención. Creo que fue por eso, ¿no? Sí, correcto. Pero igual, o sea, hay mil cosas que ellos tienen que resolver y no lo hacen, pues no les da la gana. El hecho de ser diputado, ya sea del Parlacén, no te da patente de corso para subvertir el orden público. No. Ni hacer llamados a subversión. Y yo creo que... Pero la detención tiene que cumplir una formalidad, ciertamente. Igual que la de un particular. Lo que pasa es que la de los diputados tiene otras Pero me van a decir que la policía no se ve que cumplir con esa formalidad. O sea, que ir a la Corte, pedir permiso para hacerlo. La policía siempre hace lo que le da gana y siempre va por encima de la ley. Oye, a propósito de eso... ¿No viste la cantidad de perros que agarraron, de dueños de perros que agarraron este fin de semana? A pesar de que... Por cierto, uno podía pasear a la mascota. Sí, está en el comunicado. Comunicado 308. En tu cuadra puedes pasear a tu mascota. Sin embargo, hay quejas de gente detenida. Las señoras que fueron a protestar atendiendo el llamado creo que fue el de Elga Barría, ahí en el parquecito del monumento a Einstein. No las detuvieron, pero un policía llegó a increparlas, a filmarlas, a preguntarle su nacionalidad. O sea, la gente está protestando sin cerrar la vía pacíficamente, es un derecho constitucional. Yo creo que ya dejó de serlo y nunca nos enteramos. No. Yo creo que ojalá el nuevo director de la policía haga énfasis en eso, ya que los llamados que se hicieron al actual no cuajaron. Pero el director de la policía viene de adentro. El que va a llegar va a venir de adentro. Hay que ver, mira, ¿Tú crees que va a venir de afuera? Lo importante es no es eso, sino que
sea una persona que por lo menos sepa que son políticas públicas, que pueda implementarlas, que pueda, no sé, aquí tiene que haber un plan. ¿Dónde está el plan? Y lo otro es, no solamente tiene que tener políticas públicas, no solamente saber repartir tolete. Sí, hay policías que sí están sensibilizados en esas materias, que se ve que hicieron el curso de derechos humanos y que además lo aplican. Otros que parece que nunca les hubieran hablado, ni siquiera conocen el término. Y eso es donde se produce la falla, porque como en todo cuerpo colegiado, en todo cuerpo colectivo, la falla de uno afecta a la imagen de todos. Y eso es lo que tiene que tener de presente tanto el ministro de Seguridad como el director de la policía. Hacer énfasis en los entrenamientos de procedimientos policivos frente a la ciudadanía. Porque no se vale proceder de cualquier manera como hemos estado viendo en los últimos tiempos. Bueno, amanecerá y veremos qué pasa esta tarde, esta mañana, esta noche, y ojalá que no haya tanto escándalo hoy. Pues eso sería lo que no puede aspirar. Ya no digo que no haya del todo escándalos, pero que haya menos. Que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana.